serie de proyectos que se han estado haciendo. Yo tengo un hermano mellizo en realidad, y que era no era él, y de hecho lo quiero un montón, pero, era súper estudioso cuando estaba en colegio y en realidad yo era una persona que siempre estaba al borde de ser casi jalado. Es más, nos regresamos a Trujillo y yo siempre, a veces me tenía que quedar acá para el vacacional de marzo, pero, él era de verdad bastante estudioso a tal punto que a muy temprana edad le dio un seminario. Creo que tendríamos 9 años cuando leía esto. Y lo que hizo fue, que fue algo que a mí me marcó porque hizo que toda la familia terminara protegiéndolo y de una u otra manera casi se convirtió en el eje de toda la familia. Entonces, de hecho, por ejemplo, uno llega a hacer muchos juguetes a Trujillo. Entonces, por ejemplo, cuando nos regalaban algo, ya que cumplimos santo el mismo día, a él le regalaban, por ejemplo, a Superman, a mí me caía Aquaman. Si a él le regalaban a Batman, a mí me caía Robin. Entonces, de hecho es gracioso, pero si empiezas un poco a ver, y tú empiezas a jugar durante tu infancia con tus juguetes que son segundones, porque tus juguetes, tú no tienes ni a He-Man ni a Superman, sino tienes a Aquaman, al Hombre Bestia. Entonces, era como que los segundos, además con esa culpabilidad de siempre estar casi al borde de ser jalado. Cuando yo entro a la universidad se arman como dos burbujas distintas y lo que me genera la universidad es un espacio donde yo me siento muy bien. El problema está cuando egreso de la universidad. Cuando yo egreso lo que hago es, vuelvo a sentirme un poco enfrentado, un poco a mi hermano, porque él está saliendo de economía y yo estoy saliendo de artes plásticas. Él ya estaba haciendo prácticas antes, así que ya estaba instalado un trabajo y yo tenía que ver qué iba a hacer. Y lo que hago fue, recolecto a mis amigos de barrio, que en realidad son bagazos, están siempre en la bodega ahí. Y algunos amigos de colegio que también son de la misma calaña. Y lo que hago es, siempre los llamaba para tomar fotos y con ellos construí un universo que se llamaba Super Chaco. Que era pajísima porque lo que hacía era, ya que mis amigos no trabajaban, eran modelos que siempre estaban disponibles a cualquier hora, porque siempre dependíamos de cuándo salía sol, en realidad, para hacer las fotos. Y se construye, y Super Chaco es eso. Super Chaco es un universo que es como un espacio que me permite a mí jugar, pero a la vez botar un montón de cosas que tenía de la infancia del rollo de segundo, porque era un personaje que se construye no como superhéroe, sino como en base a la sombra que había sido mi hermano en la época de mi infancia. Y estas historietas de Super Chaco lo que tienen es que hacia el final habían construido un personaje de Miguel Grau en base a la tibia, porque si en el Museo Naval, hay un pedazo de tibia de Miguel Grau en un frasco como de vidrio, que me da bien tipo ciencia ficción. Y lo que yo hice en estas historietas es que supuestamente clonaban a Grau en base a este personaje, y de eso se trataba las historietas de Super Chaco. Pero cuando yo estaba tomando las fotos para estas historietas, pasó por mi delante el bisnieto de Miguel Grau caminando con su pelota y con un ramo de flores, y eso fue afuera de Polvos Azules en realidad. Era un día que creo que tocaba Soda Stereo, estábamos recontra apurados y pasó caminando y me hizo un cambio de tuercas en ese momento, porque me enfrentó a varias cosas. Primero, es que no tenía sentido que yo siga haciendo ficción si la realidad era más fuerte. Segundo, si yo había construido mi personaje en base a la sombra, que era mi hermano, él estaba construyendo su personaje en base a la sombra, que es su bisabuelo. Y si yo estaba disfrazado 5 minutos para un cuadro, él estaba disfrazado 24 horas al día. Entonces no había manera de competir con eso. Entonces lo que hice fue, me acerqué y dije, había leído justo antes un libro de Joseph Campbell que se llama El héroe de las 1000 caras, que analiza cómo el personaje, que ya sea el niño o el adulto que se convierte en héroe en un momento, se convierte en héroe porque por cuestiones del destino, es el destino que le pone un compañero de viaje. Y lo tienes en Don Quijote con Sancho, lo tienes en Luke Skywalker, que se encuentra con Arturito y lo va donde voy, pero es una estructura clásica que siempre se repite. Y si yo estaba haciendo mis fotos y encuentro al bisnieto de Miguel Grau parado ahí, era mi Arturito o era mi Sancho Panza, ¿no? Entonces agarro y le digo, ¿quieres ir a...? Me acerqué y le pregunté si quería ir a buscar el Huáscar y me dijo que sí. Pues. y monstruos, porque, a él lo vi 3 veces. Lo vi una vez que fue ahí, lo vi la segunda vez que fue cuando nos fuimos a hacer el terno en Gamarra, el traje de Grau, porque de hecho la barba ya lo usaba hace 10 años, creo que. Y la tercera ya estamos saliendo
o sea, al sur, en esta vieja camioneta Volkswagen. Y ese proyecto para mí, o sea, fue interesante para mí porque lo que me permitía era que iba trabajando, o sea, yo lo que hice fue dejar mi personaje Super Chato, porque ya no tenía sentido de que estuviera, porque ya estaba este personaje que vivía en la vida real y que de hecho era, o sea, no había forma de competir con él, entonces, y era pajazo también viajar con Miguel Grau hasta el Huasca. Entonces, lo que hice fue, armé un proyecto que estaba estructurado básicamente como se estructuraban las guerras en esa época, o sea, éramos como un grupo de campaña que teníamos un equipo como de publicidad de guerra, que era el fotógrafo con un iluminador, que era interesante porque teníamos organizado el viaje en parar en los sitios que habían sido importantes para el Huáscar, que era Quilca, que era donde se escondía, era en Tacna, era en Untangamos donde se pierde, era Tacna y Talcahuano. Entonces, yo iba a hacer una serie de performances en cada sitio para poder ir dejando mi traje o ir dejando el rollo del segundo, que al final lo dejo en Tacna. Pero estas performances que se iban haciendo sobre heridas propias estaban también hechas sobre heridas propias de mi país. Entonces era como una línea que se iban juntando una encima de otra. Y era un proyecto que para mí resultó interesante porque si bien termino dejando mi personaje en la frontera de Tacna con Arica, es un proyecto que estaba organizado de tal forma que los que lo vieron podían ver que cómo a través de la fotografía se iba construyendo toda la mitología de este héroe, pero a la vez en el video tenías este personaje de carne y hueso que se iba desmitificando, ¿no? Entonces, era interesante ver justo esos dos contrastes, o sea, el ser humano que era Germán y el héroe que era la personificación que él representaba, que era su bisabuelo. Ahora, lo que estamos ahorita, que es Horas de Lucha, lo que hace es que dos cosas, o sea, luego del proyecto con Germán, que me fui a buscar el Huáscar, o sea, de todo este rollo con la guerra con Chile, aparece un texto posguerra que se llama Horas de Lucha, de González Prada. Y es un texto que es interesantísimo porque es un texto que si lo leen es completamente vigente, por más que haya pasado casi 130 años, o sea, te das cuenta que aún en realidad hemos cambiado muy poco, o las preguntas que se hicieron en ese momento todavía no se han resuelto, ¿no? Ahora, todo este proyecto gira en torno a Leonidas Segarra. Entonces la pregunta sería, por ejemplo, ¿quién es Leonidas Segarra? Leonidas Segarra es un personaje que de hecho ha sido considerado, que para mí lamentablemente, pero ha sido considerado por la mayoría de críticos y todo, como el peor cineasta del Perú. Estaba asociado como el peor cineasta porque en realidad nunca encajó, y segundo porque finalmente en los 90 hizo unas películas de corte muy erótico, con sus ideas, como El Mero Loco, como El Cochita, con esas cosas. Pero cuando yo estaba en la universidad, o sea, yo me acuerdo que estábamos viendo unas clases como de historia del arte, estábamos viendo todas estas cosas como de arte postmoderno, pero, o sea, de hecho en esa época en verdad no había ni museos de arte contemporáneo ni nada, y era un absurdo llegar a estudiar una serie de cosas, sobre todo de fotocopias, donde las imágenes se van perdiendo y no sabes de qué estás estudiando y jamás vas a ver eso que estás estudiando. Y un día saliendo de la universidad me voy al centro de Lima con unos amigos y nos estábamos tomando una cerveza, y vimos que en un cine porno decía Una chica mala de la buena vida, y actuaba Susy Díaz, Melcochita, Florcita, que era la hija de Susy Díaz, y Hussein, que es el hijo de Melcochita. Entonces era imperdible, entonces nos metimos. Y fue interesante porque cuando nos metimos entramos en una sala donde la película ya había empezado, o sea, y era una sala de cine porno en realidad. Entonces la gente no se junta mucho porque tú no sabes qué está haciendo la gente, ¿no? Entonces, y Susy Díaz se llamaba Estrella. A la mitad de la película que aparece en Melcochita, es como que si no se hubiera aprendido el guión y le dice Susy, y hacia el final le dicen Susan. Entonces, si tú tienes una película en la que el mismo personaje ha mutado de nombres y a la vez aparece en su verdadera dimensión, que es Susy Díaz con su hija Florcita, Melcochita con su hijo que es Hussein, y has roto, al partirle el nombre, has roto la continuidad de una película y la has hecho cíclica, pero a la vez la estás presentando en un cine de porno que es películas continuadas, resultó ser mucho más postmoderno que lo que me dio en 6 años de universidad, en realidad. Y desde ahí me volví como fanático de este personaje y lo seguí. Cada vez que ponía, o sea, cada vez que me presentaba sus películas iba a verlo.
de hecho, como se las ingenia para hacer su cine, lo que hace va filmando con los recursos que tiene. Y toda esa estructura y estrategias de trabajo son las que yo las reincorporé en realidad para mi trabajo, que las hice cuando empecé a hacerlo de Super Chaco en realidad. Pero, o sea, como para no extendernos, este personaje, Leonidas, lo que hace es que él estudia en la Universidad de Lima y es de la primera promoción de Lombardi. Y de hecho tiene todo un rollo con Lombardi. Pero termina jugando con todo el eje de mi trabajo, que es, o sea, si en el primer proyecto yo había trabajado todo el rollo de yo con mi hermano, en el segundo estaba el personaje de Germán con su bisabuelo, que es Grau, y tenemos a él, que es Leonidas Segarra, que termina construyendo su carrera y toda su visión en realidad en base a Lombardi. Hay una relación un poco como el segundo. Y lo que se busca con este proyecto es cerrarlo en qué sentido, porque es como la reivindicación ya del segundo. Entonces, este proyecto se empezó a hacer en el 2010 con una muestra en la Cancillería. Y esta muestra en la Cancillería nos invitaron a participar y lo que hicimos fue recolectamos la obra de Leonidas durante 40 años, que es de su película de los años 60, y le hicimos un homenaje, como si fuera una gran retrospectiva en la sala de la Cancillería, y le hicimos el monumento que está afuera. Y era pajísima porque tenías este reconocimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores en una gran sala, Leonidas Segarra, que había sido considerado como un mal cineasta o un cineasta medio pornográfico. Y en la otra sala, en el segundo piso, tenías un reconocimiento a Vargas Llosa por el Nobel. Entonces, o sea, era monstruo, entonces no funcionaba, nosotros, porque ya era como, ya no era el juego de yo con mi hermano en Superchaco, ya no era el rollo de viajar yo con Carlos, sino ya es ir construyendo cosas y ir reivindicando todo el rollo de la figura del segundo. Ahora, con los catálogos de esa muestra de la Cancillería, lo que hemos hecho es hemos estado viajando y hemos estado repartiendo los catálogos al alcalde de Guarmey, al alcalde de Trujillo, de Huamachuco, de Parcoy. Entonces, los alcaldes lo que piensan es que es un monumento, que es el que está en la entrada, que es un monumento que está dado por la Cancillería, no piensan que es algo que lo he hecho yo. Entonces, estamos organizando todo un viaje para poder viajar con el monumento en andas y levantarle una plaza pública, ¿no? Ahora, y los alcaldes están felices porque piensan que es algo que viene del ministerio. Entonces es ahí donde juega todo el rollo del segundo y ya de reivindicación. Entonces, eso sería como parte de este documental, de cómo lo llevamos hasta la soledad y le levantamos una plaza pública. También le estamos levantando un museo, porque todo lo que se... O sea, ahora, de hecho es como un poco gracioso el hecho de que se pueda hacer esto, pero lo que es interesante es que Leonidas Segarra, como viene de la Sierra de Trujillo y llega a Lima, a una universidad como la de Lima en los años 60, que de hecho era de una cierta élite, él hace el cine como de migración y no encaja, porque en este momento se veía un montón de surrealismo, se veía cosas como la muralla verde, todo eso encajó. Y recién empieza a verse cosas como de migración en los años 80, con Julián, con Gregorio, esas cosas. Pero él en los 80 ya hacía cosas de humor, que se verían después, en los años 90, como películas como Marciano Deseo. Y en los 90 él ya estaba haciendo estas películas medias como eróticas, con Susy Díaz y con La Tigresa del Oriente y con Melcochita, que recién se ha puesto de moda, esa estética YouTube ahorita. Entonces, yo creo que sí es un adelantado y habría que entender qué está ocurriendo. Y ahorita él hace películas religiosas como Ben Hur, pero en Juliaca, en Puno, en La Paz. O sea, hay algo que está ocurriendo que creo que habría que prestarle atención. Entonces, este proyecto de Hora de Lucha tiene tres partes. Primero es llevar el monumento y levantarle el monumento en la Sierra de Trujillo, una placita pública que se llama Leonidas Segarra. Dos, levantar la casa museo de Leonidas Segarra, que se levantaría en una casa en Trujillo, cerca de la plaza, como para salvaguardar también todo este material. Y tres, estamos tratando de armar un guión para que él filme y poder ver cuáles serían sus estrategias a la hora que él filma, porque para mí también es, ver sus películas es algo que jamás me espero cómo va a ocurrir la película. Nunca sabe qué ocurre en las películas de Leonidas Segarra. Entonces, si este texto de Manuel González Prada, que se llama Horas de Lucha, me estaba amarrando perfectamente al tema anterior de Grau, es interesante porque es un texto que es una recopilación de discursos que aparece a inicios del siglo XX. Pero a inicios del siglo XX,
los dos grandes reinatos que habían sido, que era Perú y México, porque los demás habían sido capitanía, México entiende que la manera de construir identidad es apostar al cine, porque es la mejor herramienta de publicidad en realidad, y construye todo lo que sería el cine de oro mexicano, o sea, desde los mariachis, el macho mexicano, el santo. Y Leonidas Segarra en los 60 empieza a construir su cine con un imaginario bien fuerte mexicano y tiene personajes muy marcados en su vida como los del santo, los del Blue Demon o todas estas infantes. Y el texto de Horas de Lucha se amarra como texto, Horas de Lucha, perfectamente al rollo de lucha libre mexicana, que era uno de los personajes favoritos de Leonidas. Entonces, hay un montón de cosas que va como mordiendo que hace que el texto me vaya fusionando. Entonces, y yo lo que hago es, estoy leyendo los textos y voy creando los personajes y se los mando por correo y él tiene que encargarse de ir armando el guión. Y lo que hay, por ejemplo, en esta sala está dividido en dos. O sea, para empezar siempre juego yo con el rollo del segundo, entonces siempre todo lo juego como lo confronto de un lado con el otro. Entonces, la sala es como si estuviese dividida. A la mitad tienes este lado, que es el lado de los tigres, que es un capítulo de Horas de Lucha, creo que es el capítulo 6 o 7, no me acuerdo, que se llama Nuestros Tigres. Y es un capítulo súper paja porque es un capítulo que analiza por qué perdemos la guerra y la analiza en el sentido de que supuestamente antes en el país existía el coronel Cuatro Balazos, que se le hace un monumento, y que era un personaje que te hablaba de frente, si algo no le parecía te mataba. Y luego empieza a aparecer esta nueva identidad peruana que es hablar de costado, que es esta cuestión de la criollada, que te hablo de costado pero estoy viendo que te saco de provecho, ¿no? Y lo relaciona con el rollo del tigre que cuando come lame y te destroza, y esa lamida es como la sabonería peruana que hay ahora. ¿Qué pajaza? Porque tiene 130 años y tiene siendo lo más chicha que hay ahorita. Entonces, de hecho, y están con un montón de letras chinas, los cuadros, porque para mí las letras chinas terminan siendo de nuevo otra vez el doble, o lo segundo, o lo bamba, ¿no? Entonces, es como estos grandes cuadros de inicios de república, con todas estas esperanzas y sueños republicanos, pero cuando te acercas te das cuenta que es chino, ¿no? Entonces, es otra vez jugar al rollo del doble, y lo que está de la mitad para allá es el primer capítulo que se llama Los partidos y la unidad nacional. Y lo que hago es juego con los tres grandes mitos norteños. Entonces, lo que está es el Tumi, o sea, representa la figura de Nailam, que es este gran dios que supuestamente viene por el mar y construye y crea toda la cultura norteña, toda la cultura moche, muchique, etc. Pero esa gran mitología, es Nailam, le sucede otra a inicios de los 30, de 1930, que es la mitología del Apra. O sea, tenemos una que es como la fundadora, no es que sea prista, pero creció en el norte. Y una de las grandes ideologías del Apra es el pan con libertad, que es uno de los eslogans más fuertes que tiene Víctor Raúl. Pero si se fijan bien, el TUM tiene la parte de arriba parece un pan. Entonces de ahí es que estoy fusionando la imagen del Tumi, que es Nailam, que a la vez tiene una máscara que parece techar, con la parte de arriba que parece un pan y parece todo el eslogan de Lapra, pero que a la vez está avalado o certificado por Germán, que es el Grau. Entonces tengo ahí amarrados los tres mitos norteños fuertes y salen un poco a partir del libro de Horas de Lucha. Otra vez tienen las letras chinas porque, o sea, las letras chinas me hablan de que es Bamba, entonces ya no estamos hablando de Grau, sino de Germán, que es el bisnieto, no estamos hablando de San Martín, sino del enanito. Entonces, es todo jugar con la idea del doble. Y lo que se tiene ahí, que es un video, es la lectura de la primera página del libro Horas de Lucha. Que es interesante porque en la primera página nomás del libro ya pueden encontrar que termina esa página diciendo que los militares buscan en la presidencia el último grado de la carrera militar. Y es perfectamente de Ollantaytamala, hace 30 años era Velasco. Entonces te das cuenta que es un país completamente cíclico, que tiene ciertos problemas de olvidar el pasado, pero y sigue metiéndose en las mismas cosas. Entonces, de eso se trata esto. Esta muestra se trata de agarrar este libro e irlo como leyendo y ir como actualizando ciertos personajes para que Leonidas pueda agarrar
las imágenes y filmar. Va a filmar lo que él desee, pero finalmente va a filmar y nosotros vamos a estar atrás documentando para ver sus estrategias. Y esto más cómo se lleva la estatua hasta su pueblo y cómo se levanta un museo sería, el producto final sería un documental. Entonces, lo que tenemos arriba es el museo. Ahora, otra cosa que sería interesante para mí, que son cosas como las que digo, hay algo acá que está ocurriendo, es que cuando lo llamé a Leonidas, me costó mucho convencerlo, porque de hecho él, o sea, me presenté diciendo que era de la Católica y él, como la gente de la Católica, creo que lo había maltratado. Y, o sea, lo había maltratado porque escribían como que era un cineasta el cual era un mal ejemplo y todo. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, y al final me sale lo de la Cancillería, entonces lo que hago es ya no escribo como yo, sino escribo como si fuera alguien de la Cancillería, que le quiero hacer un homenaje y todo. Me dice, está bien, pero tienes que hablar con mi crítico. Entonces yo le digo, ya, mándame el teléfono de tu crítico. Y me manda, me dice Jorge Villacorte y me manda el teléfono. Y yo le digo, claro, o sea, obviamente Jorge tiene que estar detrás de todo esto. Y cuando me reúno no era Jorge Villacorte, era otro Jorge Villacorte. Que está acá presente, ¿no? Y que él es el que ya les hablará un poco al museo, porque es como que el director del museo, pero... O sea, es interesante porque cada vez me voy dando cuenta que sí vivimos en una ciudad o en una realidad de paralelo. Ya Jorge, te toca. Como quieras. Te aporté nomás. Sí, lo que yo pregunté es que subamos al museo, como el espacio es pequeño, es un prototipo del Museo de Elías Segarra, y allí hacemos una pequeña introducción y decimos algo sobre lo que está presente. ¿Les parece? ¿O vamos a traer a los museo? Vamos a ver.